El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad, recibid mi abrazo desde Irurzun, en Navarra, los que os tomáis en serio la invitación de Jesús a seguirle y queréis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Continuamos con el misterio de Jesús y lo que nos enseñan los distintos acontecimientos de su vida, recordando que todo lo que Dios nos ha revelado está motivado por su propia esencia, que es el amor, y todo lo que la Iglesia enseña está movido, orientado a esto mismo. Toda la finalidad de la doctrina y la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Contigo quiero, Señor, alcanzar y bajar hacia las aguas del Jordán para sentir que Dios llama siempre, a pesar de las dificultades del camino. Contigo quiero, Señor, dejar la comodidad de mi casa, de mis amigos y trabajos, para empeñarme un poco en aquello que el Evangelio necesita de mis manos y de mi esfuerzo. Contigo quiero, Señor, renovar mi bautismo, un tanto empolvado por el paso del tiempo, reavivar mi bautismo un tanto mortecino, fortalecer mi bautismo a veces débil y acomodado. Contigo quiero, Señor, escuchar mi nombre y una llamada. Tú eres mi Hijo, para que nunca falte en tu causa buenos testigos que pregonen tu palabra, que pronuncien tu nombre, que den testimonio de tu reino, que ofrezcan lo que son y tienen, y Dios sea conocido, amado y bendecido por el mundo entero. Contigo quiero, Señor, renovar, levantar, ilusionar y mejorar, incentivar y alimentar, revitalizar y fortalecer lo que un día, por la fuerza del Espíritu, me hizo hijo de Dios, miembro de su pueblo, hijo de la Iglesia, testigo de tu reino, el bautismo. Pues tú eres santo, pues tú eres santo.
Después de haber hablado de la infancia de Jesús y de su vida oculta, hoy comenzamos con el primero de sus momentos públicos. Me refiero al bautismo del Señor. Es la pregunta 105 del Compendio del Catecismo. Una pregunta que quizá muchos os hayáis podido hacer. ¿Por qué Jesús recibe de Juan el bautismo de conversión para el perdón de los pecados? Y responde el compendio: Jesús recibe de Juan el bautismo de conversión para inaugurar su vida pública y anticipar el bautismo de su muerte. Y aunque no había en él pecado alguno, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, acepta ser contado entre los pecadores. El Padre lo llama su Hijo predilecto y el Espíritu viene a posarse sobre él. El bautismo de Jesús es prefiguración de nuestro bautismo. Daos cuenta de que cuando nosotros, como católicos, pensamos en una religión, enseguida nos vienen pensamientos como los dogmas, las ideas, los principios. Sin embargo, en el mundo antiguo, los rituales son más importantes que los principios, los dogmas o las ideas teológicas. En la historia de las religiones se suele decir que para entender una religión es más importante, o al menos muy importante, fijarse en los ritos que esta religión practica, tanto más incluso que en las creencias o en los mitos que narra o confiesa. Hablo de la historia de las religiones en general. Y esto es cierto, porque los rituales tienen vida y significados propios que muchas veces expresan, aún mejor que las ideas, lo que una religión es, en qué consiste y en qué cree. Los ritos no tienen un significado, sino que, como toda acción simbólica, generan ese significado. Las personas que practican rituales tienden a llenarlos con significados parcialmente antiguos y parcialmente nuevos, y también tienden a ir otorgando nuevos significados a los rituales antiguos. Algo así ha ocurrido también en nuestra amada Iglesia Católica con determinadas prácticas rituales, sacramentos o sacramentales que se han ido practicando muchas veces de modo similar desde hace muchos siglos, pero cuyo significado, sin embargo, se ha ido transformando, enriqueciendo o purificando. La consecuencia, al hablar del bautismo de Jesús, supone para nosotros una dificultad a la hora de entender el significado del rito del bautismo que practicaba Juan, y también una riqueza para nosotros porque podemos aprender mucho de lo que significa nuestro propio bautismo. Al hablar del bautismo de Jesús, hay que intentar que no apliquemos necesariamente nuestra propia idea de bautismo hoy en día, en siglo XXI, después de una larga trayectoria de vida de la Iglesia y de profundización tanto del significado del bautismo como de enriquecimiento de los diferentes ritos que se hacen en el bautismo cristiano, y no tratar de aplicar nuestra idea de bautismo a lo que Juan Bautista hizo hace ya más de 2000 años. Para entender lo que Juan Bautista hacía y a lo que Jesús voluntariamente accedió a recibir, tendríamos que hacer una reflexión, aunque sea no muy profunda, sobre los rituales de inmersión y lavado en el judaísmo y también en el mundo pagano. En el mundo judío, los rituales de inmersión y lavado con agua tienen un significado fundamental, que es el de la purificación. Obviamente, es un simbolismo que sale naturalmente del agua. El agua, se utiliza para lavar y espiritualmente sirve de forma simbólica para purificar a la persona de sus contaminaciones, de sus pecados o de todo aquello de lo que no está limpio. Es un significado propio y habitual en el judaísmo. Por ejemplo, en el capítulo 16 del Levítico se habla de cómo el sumo sacerdote, antes y después de practicar los ritos en el templo, debe lavarse, debe purificarse de toda contaminación o impureza. Dice el capítulo 16, versículo 4 del Levítico: se vestirá con la túnica sagrada de lino,
Se pondrá los calzones de lino, se ceñirá la faja de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas que vestirás después de haberte lavado con agua. Y en el mismo capítulo 16, versículo 24, dice: lavará su cuerpo con agua en lugar sagrado y se pondrá sus vestiduras. Después saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo. Hará la expiación por sí mismo y por el pueblo. Esta idea de purificación mediante el agua se extiende en el judaísmo de un modo muy fuerte en los siglos anteriores a Cristo, hasta el punto de que es muy frecuente encontrar en Israel, tanto en las casas privadas como en los palacios, baños preparados no para lavarse, sino para purificarse. Esto quiere decir que el judaísmo intertestamentario, en el que surge el cristianismo, da mucha importancia a las prácticas, tanto en grupos fariseos, saduceos o esenios, de purificarse mediante el agua. San Juan, en el capítulo 2 de su Evangelio, al narrar las bodas de Caná, en las que Jesús convierte el agua en vino, nos dice que en la casa había 6 tinajas de piedras puestas para las purificaciones de los judíos. San Juan Evangelista conoce perfectamente este dato de las casas judías. Las tinajas tenían que ser de piedra porque ésta siempre es pura, por tanto no impurifica, razón por la cual se utilizaban para tener agua y purificarse de las múltiples impurezas en que podía incurrir una persona en la vida diaria. Por eso dice Juan capítulo 2, versículo 6, había allí 6 tinajas de piedras puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. En Qumran, donde intentan llevar a la vida diaria la práctica de purificarse propia de los sacerdotes del templo del Antiguo Testamento, son muy frecuentes estos ritos. Aparecen en varios oráculos, es decir, en escritos judíos de la época antigua, en los que se habla, por ejemplo, de un bautismo de arrepentimiento, donde ya se ve con claridad que se trata de una purificación para limpiar los pecados. El historiador judío Flavio Josefo nos habla de un personaje llamado Bannus, al que describe como alguien que vivía en el desierto, se vestía con cortezas de árbol, se alimentaba de productos salvajes y que se lavaba, se purificaba todos los días por la mañana y por la tarde. Vemos, por tanto, que en el judaísmo, en el que aparece la figura de San Juan Bautista, surge con mucha fuerza la práctica de utilizar el agua como rito de purificación. Y esto ocurría no solo en el ambiente judío, sino también en el mundo pagano, donde también hay ritos de purificación. Hay momentos en los que los iniciados de Isis se purificaban mediante el agua como parte de su iniciación en los misterios de la diosa. Lo mismo se encuentra en otros cultos paganos, como el de Mitra, y en otras religiones. Por ejemplo, Esculapio, el dios médico, que era el más importante de la antigüedad, tenía a su honor santuarios donde había fuentes de agua sagrada, de la cual bebían las personas para purificarse y con las que se lavaban para limpiarse como signo de salud y también como signo de pureza interior y pureza espiritual. Aunque no sabemos mucho de estos ritos por su carácter secreto reservado a los iniciados, debía haber algunas similitudes con el bautismo cristiano, lo que explica que tiempo después Tertuliano acuse a los ritos de Isis, de Mitra y de otros dioses paganos de imitar el rito cristiano. Estamos, pues, en un mundo en el que el agua se convierte en un elemento frecuente para utilizarlo en contextos religiosos de purificación. En el mundo romano, el agua es también signo de civilización y de poder. Los romanos se jactan de ser el pueblo que ha dominado el agua y de que allí donde van civilizan a los bárbaros.
Uno de los signos más importantes de la civilización es que los bárbaros comienzan a ir a los baños, a las termas, comienzan a lavarse. El uso de termas era una práctica civilizadora junto con la adopción del latín, del modo de vestir y de la educación propia de los romanos. Tácito, historiador romano, cuenta que la pacificación de algunos de los pueblos con los que tenían conflicto se logró más por la seducción que por la fuerza, especialmente mediante la educación de los jóvenes en la retórica, el cultivo del latín, el vestir toga romana y los vicios como los baños o la buena mesa. Esta forma de esclavitud que, añade Tácito irónicamente, llaman ahora cultura. Roma construye acueductos, presas, grandes termas, que son signos del poder de la autoridad romana. Por ejemplo, cuando Plinio el Joven encarga al joven poeta Caninius Rufus en el año 107 que narre las victorias de Trajano en Dacia, le dice que cante sobre todo cómo los ríos han sido canalizados, cómo ahora por primera vez son cruzados por puentes, cómo el agua ha sido canalizada en acueductos. Por tanto, el dominio del agua es un orgullo del mundo romano. Conociendo pues la importancia que tiene agua en el siglo I y los siglos anteriores, tanto para los judíos como para el entorno pagano, veamos ahora algo sobre la figura de San Juan Bautista. Sobre Juan Bautista tenemos dos fuentes históricas, dos. Por un lado, el testimonio que nos narra el Nuevo Testamento, en el que los 4 evangelistas nos hablan de él, aunque con algunas diferencias, y por otro lado tenemos también el testimonio extrabíblico del historiador judío Flavio Josefo, que le dedica 4 párrafos en su libro Antigüedades Judías. Son pocos párrafos los que dedica a San Juan Bautista, pero muy significativos. Además, así como se piensa que algunos de los que dedica a figuras cristianas, incluso al mismo Jesús, es el llamado testimonio flaviano, puede ser una interpretación cristiana, es decir, que un cristiano posterior los introdujo en el libro de Flavio Josefo, casi nadie duda de que lo que dice referido a Juan el Bautista es histórico. Dice así: pero algunos judíos creían que el ejército de Herodes fue destruido por Dios, realmente en justo castigo de Dios para vengar lo que él había hecho a Juan, llamado el Bautista. Porque Herodes lo mató, aunque Juan era un buen hombre e invitaba a los judíos a participar del bautismo con tal de que estuviesen cultivando la virtud y practicando la justicia entre ellos y la piedad con respecto a Dios. Pues así, en opinión de Juan, el bautismo sería realmente aceptable. Es decir, si lo empleaban para obtener no perdón por algunos pecados, sino más bien la purificación de sus cuerpos, dado que sus almas ya habían sido purificadas por la justicia. Y cuando los otros se reunieron en torno a Juan, como su excitación llegaba al punto de la fiebre al escuchar sus palabras, Herodes empezó a temer que la gran capacidad de Juan para persuadir a la gente podría conducir a algún tipo de revuelta, ya que ellos parecían susceptibles de hacer cualquier cosa que él aconsejase. Por eso decidió eliminar a Juan, adelantándose a atacar antes de que él encendiese una rebelión. Herodes consideró esto mejor que esperar a que la situación cambiase y lamentarse cuando estuviera sumido en una crisis. Y así, a causa del recelo de Herodes, Juan fue llevado en cadenas a Maqueronte, la fortaleza de montaña antes mencionada. Allí se le dio muerte. Pero los judíos opinaban que el ejército fue destruido para vengar a Juan, en el deseo de Dios de castigar a Herodes. Flavio Josefo dice que Juan el Bautista era un buen hombre que invitaba a los judíos a participar en un bautismo que debía ser acompañado por la virtud y la práctica de la justicia. El bautismo solo sería aceptable si los hombres lo empleaban no solo para perdón de los pecados, sino también para purificación de los cuerpos,
porque las almas eran purificadas por la práctica de la justicia. Por tanto, según este historiador, Juan predicaba que el hombre debe purificar su alma a través de la práctica de la justicia y su cuerpo a través del bautismo. Cuenta también que mucha gente se reunió en torno a Juan el Bautista dispuesta a hacer cualquier cosa que él pidiera, razón por la cual Herodes Antipas, rey de Perea, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba, lo mandó matar. Flavio Josefo explica la posterior derrota de Herodes como castigo por haber mandado matar a un justo, es decir, a Juan el Bautista. Como mencionaba hace un rato, casi nadie duda del testimonio de Flavio Josefo, puesto que aquí no hay ninguna referencia explícita cristiana. Juan el Bautista es una figura independiente de Jesús para Flavio Josefo. A partir de los testimonios del Nuevo Testamento y de Flavio Josefo, podemos deducir que Juan es uno de los no demasiados casos de movimientos de reforma judía con claros tintes escatológicos y en parte apocalípticos. Es decir, es un profeta escatológico con algo de apocalíptico, lo que significa que se trata de un profeta que cree, junto con otros judíos de su misma época, que los tiempos finales anunciados por la literatura anterior están a punto de llegar. En esta literatura intertestamentaria, que iría del siglo IV a.C. al siglo I después de Cristo, son muchos los textos que hablan de la intervención divina al final de los tiempos, del juicio de la humanidad, del castigo de los injustos, pecadores, opresores, ricos insolidarios y del premio de los justos. Un ejemplo de esto lo tenemos en el libro de los jubileos o en la regla de la comunidad de Qumran o en el libro que está en la Biblia etíope de Enoc. Estos textos, a su vez, se inspiran en los textos del Antiguo Testamento, especialmente en los profetas, tanto en el libro del Deuteronomio, en los capítulos 30-31, en el profeta Isaías, en su capítulo 40, o en los capítulos 36 de Ezequiel o 31 de Jeremías. Textos que hablan de un tiempo último de arrepentimiento y conversión, un tiempo en que el Espíritu que procede de Dios descendería sobre los seres humanos y purificaría la tierra. Arraiga en estos grupos, y por tanto también en Juan Bautista, la conciencia de vivir en unos tiempos que preceden a la inmediata intervención definitiva de Dios, quien va a venir para transformar la tierra y restaurar la situación paradisíaca del Edén para los justos. Sin embargo, a los pecadores les traerá castigo, juicio, destrucción e incluso tortura, de la cual se habla en esta literatura intertestamentaria. Por tanto, es preciso arrepentirse antes de que este juicio llegue para el perdón de los pecados. Como digo, son muchos los textos intertestamentarios que hablan de la intervención escatológica de Dios. Juan el Bautista se mueve en este ámbito. Por ejemplo, la imagen del fuego que utiliza es frecuente en la literatura del Antiguo Testamento para hablar de la venida de Dios y del castigo divino. San Juan Bautista habla con claridad en los Evangelios. Dice: el hacha está ya tocando la base del árbol. Quizás esté refiriendo a un texto de Isaías, es decir, las raíces del árbol ya han sido puestas al descubierto y falta solamente el golpe definitivo que haga tumbar este árbol. Por lo tanto, ya está a punto de suceder el juicio y la intervención divina que él más anuncia. Juan proclama que uno más fuerte está a punto de hacer su aparición. Para algunos, Juan se refiere a Dios mismo. Otros creen que más bien apunta a otra figura escatológica como el Hijo del Hombre, Melquisedec, Elías, el Arcángel Miguel, Enoc, es decir, a un personaje que se espera para dar inicio a la intervención de Dios. El mensaje de Juan se concentra en un rito, el del bautismo. Es un símbolo que se apoya ante todo en la tradición judía de usar el agua como medio de purificación, como ya hemos hablado. En textos proféticos y en los salmos también se habla del agua que limpiará el pecado.
A esto se añade también la profecía de Joel en el capítulo 3 o de Ezequiel en el capítulo 36, donde se habla de un espíritu que se derramará sobre el pueblo de Dios de modo similar a como se derrama el agua. En Juan el Bautista, lo que resulta lavado no son impurezas o contaminaciones rituales que alejen de lo puro, del culto, del templo, sino el pecado entendido como mal o injusticia cometida por la persona. Claramente, Juan se distancia de la tradición del Levítico y se identifica con una profecía apocalíptica. No hay tampoco tiempo ni necesidad de repetir esos ritos. No se trata de lavar una mancha, sino de reorientar toda la persona hacia el juicio que viene, de modo que a partir de ese momento toda su actividad queda marcada y entendida como preparación adecuada para el juicio que llega. El agua del bautismo de Juan recuerda también, de modo menos claro, la imagen del primer diluvio empleada con frecuencia en esta literatura intertestamentaria para hablar del juicio último. Igual que hace cientos de años hubo un diluvio con el que Dios intentó en vano extirpar el mal de la tierra, Dios volverá a traer un diluvio con el cual sí se va a purificar la tierra. Es un diluvio de bienaventuranza para unos y castigo para otros. Juan está convocando al juicio a Israel, pero no es un juicio de condena, sino una llamada a la conversión. En su discurso, invita a convertirse antes de que sea demasiado tarde y no haya tiempo para ello. Juan el Bautista resulta revolucionario en bastantes cosas. Por ejemplo, si es cierta la noticia de Lucas de que es el hijo único de Zacarías, sacerdote del templo, estaría obligado a continuar la tradición sacerdotal de su padre. Sin embargo, parece haber roto con el templo porque deja Jerusalén y se va a predicar al desierto. Más aún, invita a un rito bautismal que perdona los pecados, poniendo así en cuestión los rituales del templo de Jerusalén que estaban establecidos precisamente para perdonar los pecados. Este será uno de los problemas a los que también se enfrentará Jesús cuando le pregunten con qué autoridad perdona los pecados, porque para eso habría que ir al templo y cumplir con los ritos expiatorios. Juan resulta además original en que no crea una secta, como hacen, por ejemplo, los esenios del Qumran. La gente va al Jordán, se hace bautizar, pero no se quedan viviendo con Juan, sino que al menos la mayoría vuelve a sus lugares de trabajo, a donde sea, a Jerusalén o a Judea. Es verdad que en el Nuevo Testamento se nos habla de discípulos de Juan el Bautista, pero quizá se refiera a un grupo que estaba con él, a los cuales enseñaba, que le llamaban rabí, maestro en algunos momentos, pero no se trata propiamente de una secta, de una comunidad. Su mensaje de salvación es para todo el que quiera escucharlo. Tampoco insiste San Juan Bautista en la renuncia total de los bienes. A pesar de que él se presenta como un asceta y sus seguidores van en pos de él en algunas de estas prácticas de ayuno u oración, no exige un ascetismo radical. Su propuesta es sensata, de compartir, de justicia, de no hacer daño a los demás, de no aprovecharse del cargo para oprimir o explotar a otros. Juan concentra su predicación en un rito bautismal de inmersión, haciéndose así eco del rito judío de purificación, pero no entendido como limpieza de impurezas causada por contacto con las cosas que te hacen impuro, sino como purificación del pecado y de la injusticia que los hombres cometen. Por tanto, no está en la línea de la tradición levítica, sino que concibe la impureza como pecado, como injusticia, sobre todo injusticia social, como opresión al otro. El de Juan es un rito que exige una vuelta, una conversión, una transformación de la persona y de su modo de obrar. Obviamente, en el bautismo de Juan hay otros simbolismos que no debemos pasar por alto. Por ejemplo, el Jordán tiene una conexión directa con el valor simbólico de la llegada a la tierra. Israel ha sido liberado de Egipto y, atravesando el Jordán, ha llegado a la tierra prometida. Juan bautiza al otro lado del Jordán, es decir, para bautizarse hay que pasar al otro lado,
hay que salir de la tierra y volver a entrar. Salir de la tierra significa distanciarse durante un tiempo, no cerrarse a lo propio, reconocer que la tierra no es nuestra, sino que es de Dios. Esto es típico de la fe israelita y por eso, cada 50 años, cada año jubilar, la tierra debe ser devuelta a sus propietarios originales. Hay que redistribuir la riqueza que ha sido acaparada por unos pocos y estar dispuesto a un reparto más justo y acorde con el diseño original de Dios. Por eso Juan dice que el que tenga 2 túnicas, que le dé una al que no tiene. Cruzar el Jordán es volver a aquel proyecto original equitativo. Y Juan bautiza en el desierto. Hay que tener cuidado con esta palabra, el midbar. En hebreo es desierto, en griego se dice eremos, y no hay que identificarla con lo que nosotros entendemos como desierto, es decir, un lugar de sol, calor y arena totalmente árido. El lugar donde Juan bautiza es una zona al lado del río Jordán, cuyas orillas son bastante fértiles y lo eran más antes que hoy en día, incluso con maleza y bosque bajo. Al alejarse del río sí que entramos en zonas más áridas. Esta zona es el desierto, más por lo poco habitada que está, apartada de la civilización. Pero en cualquier caso, el desierto recuerda también la imagen del Éxodo. Por tanto, bautizarse por Juan es estar dispuesto a una liberación y reconocer también la idolatría, la caída propia de Israel en el desierto. Reconocer que Israel podría ser castigado como lo fueron Sodoma y Gomorra, ciudades cercanas, por cierto, al lugar donde está Juan, por su injusticia, su opresión y su alejamiento de Dios. Ir al desierto es reconocerse pecadores. Hacemos una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa, hoy tratando la pregunta 105, ¿por qué Jesús recibe el bautismo de Juan para la conversión y el perdón de los pecados? Porque se ha de alabar el autor de la limpieza, porque el bautismo ni empieza y él lo quiere inaugurar. Cuál es gracia y tiene tantas que confiesa el mundo de él. Hombre no nació mayor, ni delante ni después, y para que hubiera alguno mayor que él fue menester, que viniera a hacerse hombre la palabra que Dios es. Esperando que la lave sin haber hecho porque y se rompe todo el cielo y entre las nubes se ve una paloma que viene a posarse sobre él. Y se oye la voz del Padre que grita tratando bien. Escuchadles el Maestro, mi Hijo querido es. Y así Juan al mismo tiempo vio a Dios en personas tres, voz y palabra
Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario para apasionados buscadores de la verdad, que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias. Acabamos de oír la canción que forma parte del himno de la liturgia de las horas para la fiesta del bautismo del Señor en un disco que tuve la fortuna de participar en su grabación allá por el año 2000, cuyo título, por si queréis buscarlo, estaba en CD, todavía no existían las plataformas de música que existen hoy en día, y el título del disco es Estad alegres. Casi todas las canciones compuestas por un entonces seminarista, hoy sacerdote, y cuyo motivo para grabar este disco recuerdo que fue conseguir dinero para poder ir a Roma en el famoso, precioso, inolvidable año jubilar con el cambio de milenio. Vamos pues a continuar con la pregunta 105, ¿por qué Jesús recibió el bautismo de Juan? Hasta ahora hemos evocado la figura de Juan el Bautista como profeta escatológico que anuncia el juicio, la condena, pero también la posibilidad de convertirse antes de ese juicio. Vamos a ver ahora cómo describen los evangelistas, sobre todo los sinópticos, la figura de Juan para hablarnos de Jesús y cómo narra cada evangelista el bautismo de Jesús para decirnos o recordarnos de nuevo quién es este Jesús que se bautiza. Cuando se escriben los evangelios, la figura de Juan el Bautista resultaba incómoda para los primeros cristianos porque seguían todavía existiendo discípulos suyos y podía haber una especie de competencia entre la figura de Juan el Bautista y Jesús. Sin embargo, los evangelistas lo recogen por dos razones. En primer lugar, porque va a servir para hablar de Jesús. En los evangelios, la figura de Juan se va a convertir en un modo indirecto de hablar de Jesús, de tal modo que lo que nos digan de Juan va a servir para decirnos quién es Jesús. Vamos a saber quién es Jesús mirando y escuchando a Juan. Y en segundo lugar, obviamente, se nos va a hablar del bautismo de Jesús. Era probablemente un dato histórico que los evangelistas no podían callar y por esa razón tienen que contárnoslo, pero lo insertarán de modo que sirva a la finalidad teológica y cristológica de cada evangelista, indicando cómo Juan está al servicio de Jesús y cómo prepara la figura y la misión de Jesús. Juan el Bautista, en los evangelios sinópticos, es presentado como el que prepara y facilita nuestro camino hacia Jesucristo. Juan es como un reflejo o imagen en la que podemos contemplar a Jesús. San Marcos comienza su presentación de Juan el Bautista citando al profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 2, aunque curiosamente le atribuye el pasaje a Isaías, de quien es verdaderamente la expresión una voz grita en el desierto. Tal como dice el profeta Isaías, mira, yo envío por delante a mi mensajero para que prepare el camino. Juan el Bautista es ante todo el precursor. Malaquías, justo antes de empezar los evangelios, había anunciado que el Señor o el mensajero de la alianza iba a llegar como fuego de fundidor o lejía de lavandero para purificar a los hijos de Leví, a los sacerdotes, para que las ofrendas del templo pudieran ser de una vez por todas ofrecidas con pureza. Este mensajero, dice el profeta Malaquías, juzgará a los hechiceros, a los adúlteros, a los perjuros y también a los que oprimen al jornalero, a la viuda, al huérfano y al forastero. Y también maldice a quienes no pagan sus impuestos al templo. En el capítulo 3, versículo 19, habla del día abrasador como un horno. Todos los arrogantes y los que cometen impiedad serán como paja, y los consumirá el día que viene, dice Yahvé Shebaot, hasta no dejarles raíz ni rama. Pero ese mismo día será también día de luz y salvación para los fieles. Y concluye Malaquías capítulo 3, versículo 23, voy a enviaros al profeta Elías antes de que llegue el día de Yahvé grande y terrible.
Hay muchas razones para pensar que San Marcos vio en la figura de Juan el Bautista al profeta Elías anunciado por Malaquías, que viene a preparar el día del Señor. Obviamente, ese Señor que viene es Jesús, el Hijo de Dios. Elías fue aquel que logró que dejara de llover, que hubo una gran sequía en Israel y que luego él mismo llamó a la lluvia. Es también el que invocó fuego sobre los profetas de Baal y aquel que fue arrebatado en un carro de fuego al cielo. Su comportamiento ascético nos recuerda también algo de Juan. Elías es, por tanto, el profeta del fuego y del agua que San Marcos asocia con la figura de Juan el Bautista. Podéis leer los relatos que he mencionado del profeta Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 17, y en el segundo libro de Reyes, capítulo 1. Aunque San Marcos no trata tanto el tema del Espíritu, sí lo hace cuando dice que Juan bautiza con agua y aquel a quien anuncia como más fuerte, a Jesús, bautizará con Espíritu. San Marcos nos dice así que Jesús va a ser superior a Juan el Bautista porque va a traer el Espíritu, ese Espíritu que Joel, Ezequiel y otros profetas habían anunciado para el final de los tiempos. Mateo, que sabéis que probablemente toma como fuente de su evangelio a San Marcos, toma de él el relato de Juan el Bautista e incorpora algunos elementos que no tiene San Marcos, pero sí que tiene en común con Lucas. La fuente Q probablemente, insisto, sea de la que bebe San Marcos y también Lucas y Mateo. Su visión del Bautista cambia bastante con respecto a San Marcos. Por ejemplo, en Mateo, Juan el Bautista proclama el reino de los cielos, cosa que no aparece en Marcos, con lo cual acerca mucho más a Jesús, que lo anunciará más tarde. Mateo suprime la mención a Malaquías porque tiene mucho interés en rebajar en ese momento la importancia del Bautista para que no entre en competencia con Jesús. Juan no es el mensajero de Malaquías, sino que es la voz que clama en el desierto, de la cual hablaba Isaías. Es voz, es eco, no mensajero. En Mateo, Juan llama a la conversión y realiza también un rito bautismal, pero distinto que Marcos, este rito no perdona los pecados, sino que es solo un signo de conversión. La gente se bautiza, pero el perdón de los pecados no lo obtiene al bautizarse, porque el que trae el perdón es Jesús. El bautismo de Juan en Mateo no asegura nada y por ello a los que confían en ese bautismo como rito mágico les exhorta a cambiar de vida, porque sólo así podrán obtener el perdón que aún está por delante, que debe llegar. Mateo además introduce otro elemento que será típico de su evangelio y es el juicio escatológico. A la frase de Marcos, el que va a venir bautizará con espíritu, añade Mateo, y fuego, que toma probablemente de la fuente Q. De este modo, Juan el Bautista nos dice que el que ha de venir trae no uno, sino dos bautismos. Un bautismo de espíritu para los que crean en él y un bautismo de fuego para los que no acepten este mensaje. Fuego que en Mateo probablemente alude a la condenación y la destrucción. Anticipa así el juicio escatológico. En este último, el Hijo del Hombre se sentará sobre el trono y dirá a unos: venid benditos de mi Padre, recibid el reino preparado para vosotros, bautismo del Espíritu. Y les dirá a otros: alejaos de mí, malditos, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Id al fuego eterno, preparado para Satanás y para sus ángeles. Este sería el bautismo de fuego. Como veis, el evangelista San Mateo presenta a Juan Bautista anunciando al Jesús que San Mateo nos quiere transmitir, que es juicio de bienaventuranza para unos y de condena para otros. No hay que angustiarse con el tema del juicio porque las dos figuras que Mateo condena explícitamente al comienzo son los fariseos y los saduceos, precisamente aquellos que un judío menos esperaría que fuesen condenados. Los que se tienen por más justos, más puros, son aquellos a los que Juan les dice: raza de víboras, cuidado con el juicio de condenación que pesa sobre vosotros.
Lucas también transforma mucho la figura de Juan el Bautista, inserta radicalmente su figura en la biografía de Jesús y nos lo presenta como el espejo en el cual vemos y se nos revela Jesús. Lucas narra el anuncio de la concepción y del nacimiento de Juan el Bautista, que va a ser muy similar al de Jesús. Ambas narraciones son tan parecidas que es evidente que una se inspira en la otra, aunque no sea clara la dirección, o sea, cuál se inspira en cuál. Su nacimiento es anunciado a su padre, Zacarías, por el ángel Gabriel, el mismo que anunciará el nacimiento de Jesús a María. Se nos dice además que Juan será ante todo motivo de gozo y alegría, que convertirá al Señor a muchos hijos de Israel y preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Juan reconocerá al Mesías ya desde el seno materno, salta de gozo en el vientre de su madre cuando María, embarazada de Jesús, llega a visitar a su prima Isabel. Quizá la primera creyente en Jesús. El Mesías es María, la que acepta la palabra de Dios, y José podría ser el segundo, con el cual el tercer creyente sería San Juan Bautista. Lucas nos presenta a Juan como un cristiano que ha recibido la palabra de Dios en gracia al Jesús aún en el vientre de su madre, que la acepta y salta de gozo cuando se encuentra con él. Tal como se había profetizado, el nacimiento de Juan es motivo de alegría y felicitación. Los vecinos y parientes, al enterarse de que el Señor había tratado con tanta misericordia, se congratulaban con ella. También de admiración. Pidió una tablilla y escribió: su nombre es Juan. Todos se asombraron. Y de temor reverencial. Toda la vecindad quedó sobrecogida. ¿Qué será de este niño?, se preguntaban. Su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, entona entonces un canto que expresa cómo con Juan se manifiesta la promesa de salvación profética. Lo llamativo de este cántico es que el nacimiento de Juan anuncia la llegada del Hijo de David, Jesús, evidentemente, que será fuerza salvadora, redención de los enemigos, santidad, justicia, no temor, conocimiento de la salvación, perdón y misericordia, luz de lo alto y paz. Juan será el que nos anuncie que no hay que temer a Dios, el que nos prepare para recibir a Jesús con estas actitudes, no temor, sino esperanza, santidad y justicia. Juan será el profeta del Altísimo, de Jesús, el Hijo de Dios, que viene a nosotros, a través del cual se nos está preparando para ir gozosos y esperanzados a su encuentro. Juan será presentado como profeta, incluso las palabras con las que Lucas hablará de él. Vino la palabra de Dios sobre Juan en el desierto. Son típicas de las vocaciones proféticas, en el cual nos dice Zacarías, toda la humanidad verá la salvación. Anticipa así un momento relevante del Evangelio, que es la universalidad de la salvación, que ésta es para todos. El evangelista San Mateo es consciente del problema teológico del bautismo de Jesús. ¿Por qué recibe Jesús un bautismo que, según San Marcos, es para el perdón de los pecados? Lo primero que hace Mateo es suprimir el bautismo de Juan como perdón de los pecados y transformarlo en signo de conversión. Ahora bien, como Jesús tampoco necesita convertirse, Mateo introduce un diálogo entre Juan y Jesús que no aparece en los otros evangelios, en el que Juan dice al Señor: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Así nos deja claro que Jesús no necesita bautizarse. Jesús responde a Juan: «Déjalo, bautízame, porque es necesario cumplir toda justicia». En el Evangelio de San Mateo, la palabra justicia es central. Para Mateo, cumplir la justicia es ser obediente a Dios, por tanto, es hacer y dar plenitud a lo que el Antiguo Testamento había profetizado. De ese modo, Jesús se bautiza para asumir en su bautismo todas las expectativas proféticas y todo lo que la ley mandaba. El relato nos dice que una vez bautizado, el Espíritu de Dios se posó sobre él. A partir del bautismo, sabemos que Jesús tiene el Espíritu de Dios para decirnos en qué consiste ser justos. Jesús es aquel que va a dar la interpretación definitiva de la ley, de la Torá. Es aquel que tiene el Espíritu Divino para mostrarnos la auténtica justicia del reino de los cielos. Una justicia que, según Mateo,
es superior a la de los escribas y fariseos. Escuchando lo que después dirá el evangelista San Mateo, entenderemos en qué consiste cumplir la ley y los profetas. Jesús dirá en San Mateo que ni una iota de la ley pasará, que es necesario cumplir toda justicia y toda ley, pero siempre según la interpretación que Jesús va a dar de la ley. San Lucas nos narrará el bautismo de Jesús de manera elíptica, es decir, mientras todo el pueblo se bautizaba, habiéndose bautizado también Jesús, dice literalmente. Es decir, no narra el momento preciso en el que Jesús se bautiza y ni siquiera dice que sea bautizado por Juan. De hecho, Juan ha sido encarcelado un poquito antes, capítulo 3 de San Lucas, mientras el bautismo aparece en el capítulo 4, creándose la paradoja de que en este evangelio Jesús va a bautizarse cuando Juan ya está en la cárcel, con lo cual no queda claro si ha habido un salto o Jesús ha sido bautizado por otro que no era Juan el Bautista. En cualquier caso, Jesús se bautiza junto con todo el pueblo. De este modo, Lucas salva el problema teológico de Mateo. Jesús no se bautiza porque sea pecador, sino que se une a todo el pueblo que recibe el bautismo de Juan. Es decir, Jesús se bautiza para asumir el pecado de todo el pueblo y asumiéndolo en él, lo eleva a Dios y obtiene de él el perdón de todo el pueblo. Esta misma idea la encontramos en algunos pasajes del Antiguo Testamento, como Esdras o Nehemías, que no eran pecadores, pero realizan el mismo acto en el Antiguo Testamento. Son hombres que, siendo justos, se ponen al frente del pueblo y dicen: hemos sido injustos, hemos pecado, nos hemos corrompido. Y desde su oración invocan el perdón de Dios. Podéis leerlo en el capítulo 9 de Esdras y también el capítulo 9 de Nehemías. Desde su oración al frente del pueblo hacen de representantes del pueblo, se identifican con el pueblo, y es lo que hace Jesús en el bautismo. Se mezcla con el pueblo como uno más, aunque no era pecador, y asume como propio el pecado, la injusticia que existe en el pueblo, elevándolo a Dios en la oración para obtener así el perdón. De hecho, en el Evangelio de Lucas, el Espíritu no baja durante el bautismo ni al salir del agua, sino que baja estando Jesús en oración. Lo que Lucas quiere decir es que el Espíritu baja cuando Jesús intercede por nosotros, cuando ora por nosotros, cuando se ha unido a todo el pueblo y ha asumido sus esperanzas. Jesús pide por nosotros y gracias a su oración el Espíritu desciende. Lucas propone al mismo tiempo a Jesús como maestro de oración, tema en el que incidirá a lo largo de su Evangelio. Nos invita a aprender a orar como Jesús, porque a través de la oración el Espíritu viene a habitar entre los hombres. San Lucas introduce algunos elementos peculiares. En San Marcos el Espíritu baja como una paloma, lo que quiere decir que el Espíritu desciende igual que planea una paloma. Sin embargo, Lucas dice que el Espíritu baja en figura corporal de paloma, cosa llamativa. San Lucas es el evangelista de la corporalidad, de la sacralidad del mundo y del cuerpo. Será él quien, por ejemplo, dé más peso a la corporalidad del resucitado, que es quien come con los discípulos de Emaús o en el cenáculo con sus apóstoles, quien insiste en que su cuerpo resucitado tiene carne y huesos. Podéis leerlo en todo el capítulo 24 de su Evangelio de Lucas. Ni Jesús resucitado ni el Espíritu son un fantasma, una aparición inmaterial, al menos para San Lucas. Por otro lado, Lucas nos ha dicho que el Espíritu vino a María, que Jesús fue engendrado por el Espíritu, que Jesús en Nazaret crece, se fortalece, se va llenando de sabiduría al tiempo que la gracia de Dios está sobre él. Aunque no se menciona explícitamente, el Espíritu, la sabiduría y la gracia son manifestaciones del mismo. En cierto modo, Jesús no necesita el Espíritu en el bautismo porque ya lo tiene cuando llega al bautismo. Lo que Lucas quiere decirnos con la imagen del Espíritu en forma corporal de paloma es que gracias a Jesús y a su oración, a su bautismo, su vida, muerte y resurrección, el Espíritu va a poder encarnarse en la creación, empezando por una paloma. Y si el Espíritu de Dios puede encarnarse en una paloma, ¿cuánto más podrá encarnarse e introducirse en los creyentes que creen en él?
Lucas nos dice que a partir de Jesús el Espíritu está disponible. El bautismo de fuego en Lucas probablemente sea una anticipación de Pentecostés para entrar y hacerse uno con aquellos que quieran recibirle. Toda la creación está ahora habitada por el Espíritu. Obviamente, la paloma tiene un eco en el relato de Noé del diluvio. A partir de Jesús existe una nueva humanidad que ha sido salvada del diluvio, en la que Dios viene a residir, una humanidad que cuenta con la ayuda, la potencia de su Espíritu. Lucas nos presenta al Bautista como el apóstol de Jesús y, en cierto sentido, se cumple así aquello que Juan el Bautista había dicho en San Mateo: «Eres tú quien me tiene que bautizar a mí». Lo que hace Lucas es bautizar al Bautista, transformarle en aquel que nos habla de Jesús, nos habla del Espíritu que Él trae, en aquel que predica y anuncia a este Jesús que nos trae al Espíritu Santo. Hemos visto, pues, el distinto significado que cada uno de los evangelistas da al mismo evento histórico del bautismo de Jesús en el Jordán por parte de Juan el Bautista. Tenemos que dejarlo aquí. Continuaremos con el siguiente episodio antes del comienzo de la vida pública de Jesús, que son las tentaciones del desierto, pero será ya en el próximo programa. Os recuerdo, queridos amigos, que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio@radiomaria.es o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383 o compendio@radiomaria.es, donde podéis dejar vuestros comentarios, sugerencias, haced vuestras preguntas o si queréis debatir alguna idea. Sabéis que este espacio está encantado de compartir con vosotros, como toda la emisora de la Virgen. Terminamos, pues, recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.